pasar la palabra. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la Diputación de Zaragoza, a este lugar que ya, para unas caras que ya son conocidas, quiere decir que aquí hay personas que han superado casi ya el ecuador del curso y van a tener el título casi seguro. Eso corresponde a la Fundación Gaspar Torrente. Sí, los cum laude son los que se sientan en la primera fila. Bueno, pues en nombre de la Diputación de Zaragoza, bienvenidas y bienvenidos. Soy José Manuel de la Torre, el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, ya me conocéis. Y para quedar bien, lo mejor es que yo hable poco. Estoy muy contento, como digo en distintas ocasiones, pues que este curso que se está haciendo de Cultura, Identidad e Historia Aragonesa sirva pues para dar a conocer y para conocer mejor pues aquello que nos hace únicos, que somos los aragoneses y las aragonesas. Y como necesitamos tener la autoestima alta para estos tiempos, lo mejor es que la autoestima alta se base en el conocimiento de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestros valores. Hoy creo que esa va a ser una de las sesiones también muy interesantes. Carmen, lo digo en todas, así que esto es también para que no estés contenta y los ponentes tienen que estar contentos también. Es la mejor sesión. Esta es la mejor. La del otro día también fue la mejor. Todas las mejores. Bueno, gracias Carmen Bayot por estar. La hace Vicente Fuster, que es el presidente de la Fundación Gaspar Torrente, y bueno, nos va a contar cuáles son los méritos y el currículum de Carmen. Creo que esta es, si no hay cambio, pues será la última sesión que se haga aquí en esta sede, salvo que por alguna circunstancia no se vuelva a hacer aquí de nuevo el curso o se tenga que volver a hacer aquí por alguna razón, pero bueno, en cualquier caso, la clausura la haremos aquí con canapés, ha dicho el presidente. Así que nada, se emplaza a la siguiente sesión aquí, que será la de los canapés. Muchas gracias a todas y a todos. Que lo pasen bien. Gracias a todas y a todos. Bueno, pues buenas tardes. Como siempre, muchas gracias a todos en nombre de la Fundación Gaspar Torrente por su presencia, por seguir atentamente el curso. Y hoy, después de que hable la profesora Bayot, me van a decir a la salida que por qué no hemos hecho más temas de derecho foral y derecho civil aragonés, seguro. Pero para otro año podemos continuar haciendo más cosas. Lo vamos a hacer en una sesión muy resumido, por tanto, nos vamos a quedar con ganas. Pero yo les emplazo a que recuerden, nos retrotraigamos en el tiempo a la sesión del profesor Gregorio Colás, donde habló de Aragón en la historia moderna, desde las alteraciones de 1591 hasta los decretos de Nueva Planta, 1707, y las constantes alusiones que él hizo a ese régimen pactista frente al régimen absolutista que imperaba en Castilla, en Francia y en el resto de Europa. Bueno, pues hoy vamos a empezar a hablar también de esas cosas. Vamos a hablar del derecho foral aragonés, de su, ya veremos en cuanto recorrido histórico, porque Carmen se ha organizado para poder hablar un poco de todo, pero también de su vigencia actual, de cómo trabajamos en Aragón en el derecho civil. Su vigencia actual, sabéis que se plasma en el derecho civil aragonés en estos momentos vigente y por tanto de plena aplicación. Cómo en Aragón realmente hemos sido pioneros en estos temas para el conjunto de España y líderes entre las comunidades autónomas que mantienen el derecho foral aragonés. Y lo vamos a hacer de la mano de una de las personas, de las que más saben en estos momentos de nuestro derecho foral, de nuestro derecho civil aragonés. La profesora María Carmen Bayot López ha desarrollado toda su carrera en Zaragoza, como buena aragonesa de Zaragoza, que es
en la Universidad Zaragozana, donde se licenció, donde se doctoró en Derecho, donde ha sido, yo creo que ha recorrido todos los escalafones de la universidad, del profesorado. Fue profesora ayudante del 88 al 93, profesora asociada del 93 al 96, profesora titular de la universidad del 96 al 2018 y desde esa fecha, desde el 18 hasta la actualidad, por unos cuantos años más, catedrática de Derecho Civil de nuestra universidad. Y en ese discurrir académico y profesional se ha dedicado a este mundo del derecho foral, del derecho civil aragonés, dirigiendo tesis doctorales, dirigiendo muchos trabajos de másters de la abogacía, etc. Es autora de 10 monografías. Voy a destacarles alguna, como suelo hacer siempre. Por ejemplo, Los suelos de Aragón, con Javier Jesús Delgado Chavarría, en esta colección que les enseñaba algunos de estos libritos muy recomendables, muy bien resumido todo ello del año 2000. O, por supuesto, los asuntos de los que hizo su tesis doctoral, los sujetos de las capitulaciones matrimoniales aragonesas, la llamada aceptación de la herencia por los acreedores, etc. Algunas cuestiones prácticas en materia de derecho civil aragonés, dictado por el Gobierno de Aragón. Los últimos, su método de influencia en la civilística española, 1967-2017, también editado por el Gobierno de Aragón. El concepto de derecho civil aragonés en el contexto europeo del derecho privado, evolución histórica y relaciones con el derecho civil español, editado en esta casa, se ve, en el Instituto Fernando Católico del año 19, etc. Si repasáramos su trayectoria en un currículum profesional, pues bueno, ha presentado más de 60 ponencias en congresos, seminarios, jornadas a nivel internacional, nacional y autonómico. Es miembro de diversos consejos de redacción, elaboración de revistas científicas, ha ejercido profesionalmente como abogada en el Colegio de Abogados de Zaragoza, también ha sido magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Estoy buscando una parte que se destaca en este currículum, que es bueno, es catedrática, como comentaba, de la Universidad de Zaragoza, ya con 6 sexenios, por lo tanto, muchos años de investigación y de trabajo. En el año 2016 fue reconocida por el Gobierno de España como experta internacional en materia de régimen económico matrimonial para impartir un curso en Panamá, a través de un proceso selectivo. En el año 2022, recientemente, fue nombrada vocal de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, cosa que hizo mucha ilusión. Y también fue premiada por la Fundación Jesús Bernal, que le concedió el Premio Aragón en Derechos Humanos por su trayectoria profesional en la investigación y divulgación del derecho civil aragonés. Y desde este año pasado, desde 2003, dirige la Cátedra de Derecho Civil y Foral de Aragón, una cátedra de la Universidad de Zaragoza que cuenta con la colaboración de Justicia, de las Cortes de Aragón, del Gobierno de Aragón y demás. Y este mismo año, el año 2024, pues ha alcanzado la cima en esta materia, que es fue nombrada presidenta de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Así que tenemos ante nosotros toda una eminencia en la materia, pero sobre todo una personalidad encantada de dar a conocer nuestro derecho foral, de presumir de él, de presumir de la identidad aragonesa que nos ayuda a conformar, es decir, estamos en las manos adecuadas para hablar del tema que viene futuro. Así que muchas gracias, Carmen, por aceptar nuestra invitación y por la charla que nos ha dado. Bueno, pues muchas gracias. Con todo esto que ha dicho, espero no defraudarlos, estoy ahora, en fin. Bueno, pues voy a empezar un poco a pegar a los papeles, pero luego me separaré de ellos para hablar. No sé qué se esperan que les cuente. Esto se titula El derecho como seña de identidad de Aragón, el derecho civil aragonés, evolución hasta el presente, el Código de Derecho Foral de Aragón, muchas cosas. Pero vamos a ver. Bueno, pues en primer lugar, leyendo los papeles, ¿verdad? Sí, ¿no me escuchan? Perdón, en la cuestión técnica nos acompaña hoy... Sí, ¿ahora sí me escuchan? Claro. Bueno, pues en primer lugar, creo que es de justicia agradecer a la Fundación Gaspar Torrente, a través de su presidente, Vicente Fuster, pues mi agradecimiento para invitarme a este primer curso de Historia, Cultura y Identidad Aragonesa. Mi encargo, como ven, por razón de oficio, tiene que ver con el derecho como seña de identidad en ese gran título
y no es un encargo pequeño. Además, he visto que en estas 20 ponencias o clases que tiene que haber en este curso, lo que se dice de él es que tiene que tener un carácter introductorio y un espíritu divulgador, ¿vale? Entonces, digo, no sé, igual esperaba que les cuente la legítima, que les hable de la viudedad, de las herencias. Pues bueno, si quieren, sí. Pero la idea, precisamente porque, y no me quiero pasar del tiempo, es hacer caso a esta encomienda. El derecho como seña de identidad de Aragón, cómo ha evolucionado el derecho civil aragonés y cómo la forma de trabajar de los aragoneses es propia, con método científico, con Escuela de Zaragoza a la que yo pertenezco, y luego hablaremos del Código Foral, que ahí podemos hablar de lo que quieran, ¿vale? Pero vamos un poco a recorrer, porque sí que quiero destacar esa identidad aragonesa. Y la quiero destacar no solamente porque sea una ocurrencia. Yo explico a mis alumnos que los juristas, los que estudiamos Derecho, no somos tertulianos. Hoy se sabe de todo, hasta de física cuántica. Si es una, dos o tres, pumba, lo opinamos, ¿vale? Bueno, pues un jurista no tiene opiniones, tiene fundamentos. Y el fundamento es la ley. Pues vamos a empezar por la ley. Esa ley, por la doctrina oficial que marca el legislador. Miren, el Estatuto de Autonomía de Aragón afirma en su preámbulo, en esa carta de presentación, que seña de identidad de su historia es el derecho foral, que se fundamenta en derechos originarios y es fiel reflejo de los valores aragoneses de pacto, lealtad y libertad. Esto está muy bien, pero con esto no se ponen pleitos. Es el preámbulo. Pero no es una declaración de intenciones, porque miren, en un texto normativo dice, en el artículo 1 ya, párrafo 3 del Estatuto, que la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del sistema constitucional español, ostenta por su historia una identidad propia, en virtud de sus instituciones tradicionales, el derecho foral y su cultura. Esto sí que es verdad, porque es una norma jurídica. Fruto de eso es, bueno, ya que lo tengo en México, para reformar eso, es nuestro Código del Derecho Foral de Aragón. ¿De acuerdo? Bueno, que se llama así Código del Derecho Foral de Aragón. Y entró en vigor el 23 de abril del año 2011. Tenemos un bebé, pero que no le falta historia. ¿De acuerdo? Ya ven que lo cuento todo, pero vamos a seguir. Bueno, pues simplemente, como ven, el derecho foral representa oficialmente la identidad aragonesa. Es de verdad lo que nos une y nos identifica dentro de la dimensión nacional y europea. Y es una verdad oficial, porque lo dice nada más y nada menos que una ley orgánica, el Estatuto de Autonomía. No es una ocurrencia. Y creo que es así. Creo que de verdad el derecho es lo que nos une y nos identifica. Creo que el derecho es un punto de encuentro de civilizaciones. Y creo, de verdad, y lo voy a demostrar, que es nuestra mejor carta de presentación. Es por lo que los aragoneses tenemos que luchar. Porque esa es nuestra presentación, esa es nuestra identidad. Y les cuento, en 1991, 400 años desde 1591, ya nombrado Ulises, pues siendo justicia Emilio Gastón, con ocasión de ese 400 aniversario de la decapitación de, aquí celebramos unas cosas, ¿verdad? La decapitación de Juan de la Nueza el Mozo, se celebró dirigido por Agustín Ubieto, un simposio, jornadas, congreso que Agustín Ubieto llamó Sinjorcón, ¿vale? Y donde esas jornadas tenían un título. ¿Qué era la identidad aragonesa? Y se lanzó una pregunta. Miren qué pregunta. ¿Es el derecho la esencia del ser aragonés? Casi nada. Una pregunta que en aquel momento se lanzó a mi queridísimo maestro, don Jesús Delgado Echeverría, y respondió afirmativamente eso. Y es que no puede ser de otra manera. Les voy a recordar cosas. Cuando se piensa en Aragón, donde quiera que se piense en Aragón, no se puede pasar por alto su derecho. En palabras de Costa, Aragón no se define por la guerra, Aragón se define por el derecho. Esta es su nota característica, esta es su sustancia útil de toda historia, con que ha de contribuir a la constitución definitiva y última de la nacionalidad. Y miren lo que añade Costa, maravilloso, hablando del derecho privado de nuestro Estado, la libertad civil. Jamás la palabra humana ha sido funcionada para expresar más otros conceptos jurídicos.
con inmediata aplicación en la realidad. Jamás cristalizó el derecho en forma más diáfana y pura. Jamás el humano albedrío ha tenido ni tendrá más alta consagración. Dos cosas han llegado hasta donde más alto podrían llegar y ya no pasarán de ahí. La escultura en Grecia y la libertad civil en Aragón. Casi nada. Bueno, pues no cabe duda que el derecho es nuestra identidad en base a la libertad. Pero fíjense, esto que dice Costa, yo les he leído una verdad oficial que dice la ley, el Estatuto de Autonomía, es algo que, fíjense, aparece ya en los fueros de Aragón. En los fueros de Aragón se explican los orígenes del reino, haciendo referencia a su grave, a esa idea de que antes fueron leyes que reyes. Los fueros de grave pueden ser un mito, pueden no existir. Da igual. El libro de fueros, con el que un juez tiene que juzgar, con el que un abogado tiene que poner pleitos, dice que en Aragón la ley está por encima de todo. Y mire, en esos fueros aparece una dedicatoria que los aragoneses, luego se entiende por qué nos cortaron la cabeza, le presentan en 1552 a Felipe II, donde su imperio no se ponía el sol. Y le recuerdan dos cosas. Le recuerdan que la libertad civil garantiza ese estado en escarta, y en Aragón estamos a la carta los aragoneses, y que ni él está por encima del fuego. Miren lo que le dice. Entre todas las leyes producidas por los hombres, sapientísimo príncipe, los sagrados fueron de Aragón, compendio de toda verdad y justicia, establecidos de voluntad y acuerdo de todo el reino por tu excelencia y tus antepasados, casi son los únicos, o por muy pocos, que merecen el nombre de leyes. Por las constituciones, decretos, sanciones promulgadas por voluntad solamente del príncipe, no se dice que sean leyes, sino que tienen fuerza de ley. Eso es así porque lo mandas tú. Mientras que los pueblos aragoneses los hizo el príncipe de común voluntad del pueblo y del reino, y están libres, limpios y salvos de las impiedades que nublan la esclarecida luz del derecho. Con dos, a Felipe II, que lo firmó y curó los fueros. Un recordatorio. Esta es la idea aragonesa de pacto y de identidad. No hay otra cosa que más nos identifique. Claro, pero entonces es el derecho foral, es la identidad del pueblo aragonés. Yo les tengo que contar qué es el derecho foral, de dónde venimos, cómo lo hemos trabajado y por qué nos identifica. Miren, antes de nada, porque a veces me dicen, ¿y esto qué es de la Edad Media? Y él no, les acabo de explicar, de enseñar a un chico muy guapo, el Código del Derecho Foral de Aragón. Este es el libro sagrado que tienen todos los notarios en sus notarías en Aragón, que tienen los jueces, que tienen los registradores, porque este es el derecho aplicable. Miren, nuestro derecho foral de Aragón no es una reliquia digna de veneración, no es un recuerdo, no es una rareza, no es un glorioso pasado, no es una excepción al derecho civil del Estado, que por cierto es de 1889, con alguna reformica, pero de 1889, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este sí que es veterano, a lo mejor este está más fuera de juego y lo queremos mucho, ahora verán, porque tenemos una relación de amor desde el siglo XVIII, así que y aquí seguimos sin divorcio, ¿vale? Por lo tanto, no es que no lo queramos, pero como buenos aragoneses, cada música en su sitio, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Bueno, les digo, ¿qué tenemos? Un derecho vigente, un derecho que decimos que se aplica a Aragón y a los aragoneses, pero eso era más de antes. Tenemos un derecho europeo, un derecho que juega en la Champions. ¿Y saben por qué? Porque hoy en día el derecho aplicable no es algo que diga solamente Madrid y el Estado español, aunque es el único competente. Es algo que dice Europa, los reglamentos europeos. Y si Messier Verdú, si está en Aragón y tiene aquí su domicilio, Messier Verdú, cuando vea nuestro código, dirá que quiere hacer pacto sucesorio, ¿de acuerdo? O que quiere tener fiducia, o que le encantará que su mujer tenga algo de edad, o él también. Porque tenemos un derecho vivo, aplicable y maravilloso, ¿de acuerdo? Eso es lo importante que tenemos hoy en día. Es un derecho de verdad que tenemos que exigir, que
Y miren ustedes, solo depende de nosotros, de nuestra voluntad, porque estamos a la carne, porque somos aragoneses. Pues dicho esto, empiezo a contarles que tenemos un derecho vivo y dónde estamos y por qué. Vamos a empezar en 1978 para entender las cosas. Enlazaré ese año, importantísimo, ese corte, con el pasado, con el presente y con el futuro. En 1978 hay un gran cambio. Un cambio que, como he explicado en esa monografía que ha hecho referencia a Vicent, 50 años de una civil aragonesa, explica ese libro cómo, si tenemos una legislativa en España, se ve en Aragón. Pero desde el principio de los tiempos se va a ver Aragón y verán por qué. Porque es nuestra identidad. Porque no se puede encontrar Aragón si no se explica golpe de fuerte. Pues vamos a ver. Dice ese artículo 149.1 que el Estado tiene competencia plena y exclusiva en determinadas materias. Y en el 149.1, punto octavo, dice la legislación civil. ¿Qué es la legislación civil? Miren, el derecho de lo cotidiano. La legislación civil es esa de ustedes y mía. Es, como digo yo, forma el derecho de los hombres. Es el derecho que nos afecta a todos nosotros, a los que no somos otra cosa que ciudadanos, que civis de la época romana. Es el que nos dice cuándo somos mayores y menores de edad, cómo se hace el testamento, si podemos o no, qué régimen económico tenemos, cómo es la filiación, todo lo que nos afecta sin cualificar. Es el derecho civil. Cuando compran el pan, cuando pagan la luz, cuando todo lo que hacen es derecho civil, ¿vale? Fíjense si es importante saber qué es lo que podemos hacer. Pues eso, dice, el Estado tiene competencia, pero a renglón seguido añade, sin perjuicio, que esto el derecho es la norma, sin perjuicio de la conservación, miren qué palabras más monas, modificación y desarrollo del derecho civil foral especial allí donde exista. Todo esto está escrito en claro. Allí donde exista, se estaba refiriendo a los territorios españoles, entonces regiones, luego comunidades autónomas, que al tiempo de entrar en vigor la Constitución, un 29 de diciembre de 1978, tenían en vigor un derecho civil. Aragón lo tenía, una compilación de la Iglesia Católica. Tenía Galicia, lo tenía País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares. Punto pelota. Son las únicas comunidades autónomas que tienen competencia para conservar, modificar y desarrollar su derecho civil. ¿Vale? Luego hay que estudiar. Podría que será conservación, modificación y desarrollo. Algo hablaremos. A continuación establece en todo caso, esa norma que explica en qué materias, aunque son derecho civil, estas comunidades autónomas no pueden decir ninguno. Ahí solamente el Estado puede hablar y se aplica de manera uniforme para todo el reino. Son esa aplicación de las leyes. ¿Quién es aragonés o catalán? Eso lo dice el Estado a través del Código Civil Español, artículos 14 y 15. ¿Cómo se casa uno? No nos casamos mirando la puerta. Como diga el Estado, matrimonio civil, ¿de acuerdo? ¿Cómo son los registros públicos? Unas materias en las que solo el Estado puede regular. Pero hay una cosa muy importante, las fuentes del derecho civil. ¿Cómo surge el derecho civil? Ahí tenemos competencia. La teníamos ya desde 1967. La ley aragonesa, que es excepción dispositiva, la costumbre que vale contra la ley impositiva, nunca en el Código Civil en sí, y nuestro Estado. Los pactos son ley entre las partes, el principio de autonomía de la voluntad como fundamento del derecho, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto dice esta norma. ¿Y por qué dice esto esta norma? Pues para que diga esto esta norma, han tenido que pasar siglos. Siglos donde los aragoneses han hecho que esto sea así. Ha sido el tesón de Aragón, recordaba estos días, no estamos muy lejos de la Semana Santa, seguro que vieron Ben-Hur, Judá Ben-Hur, no sé, os habrá visto, pero hay una frase que yo me recuerda a Aragón. No sé si saben cuando invaden los barcos, ¿verdad? Y entonces le sueltan las cadenas a Judá, se calla el agua y quinto barrio, bueno, pues se calla el agua, Ben-Hur lo salva, lo pone el barco y, bueno, pues llega él pensando que ha perdido la guerra, sube y de pronto han visto una gran victoria. Y le dice el quinto barrio a Judá de nuevo. Dice, tu Dios, en el empeño por salvarte, ha salvado a toda la flota romana. Pues esos somos los aragoneses. Aragón, en su empeño por salvar el derecho foral, salvó todas las foralidades. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué. Bien, nombres como Franco de Villalba, siglo XVIII, va a conseguir una reposición de los fueros. Nombres como Isabel, finales del XIX, principios del XX, va a oponerse a eso que fue el apéndice para
llegar con José Luis Lázaro Verdejo a tener una compilación. Y a partir de la Constitución, la comisión presidida por mi maestro y ahora un gran honor poderla presidir bien, ¿de acuerdo?, ha creado las nuevas leyes aragonesas. Ha sido un empeño de los aragoneses, porque tenemos eso. Porque, como decía, pues que no he leído. ¿Dónde está? Es una cosa preciosa, preciosa, preciosa. La identidad aragonesa es el culto de la justicia, el recto sentido de la realidad, la tenacidad en los propósitos, la prudencia y el arte en el obrar. ¿De acuerdo? Pues esa tenacidad nos va a llevar a lo siguiente. Me pongo en un 29 de junio de 1707, no hubo solo este decreto, hubo varios, por el que Aragón se queda sin derecho. Un derecho que hasta esa fecha, llamado Fueros y Aragón, ¿de acuerdo?, cuando oficialmente Jaime I en 1247 crea ese Vidal Mayor, la Compilatio Mayor, para establecer un ordenamiento jurídico, concepto de ordenamiento jurídico, que no llega hasta los 60 en Italia. Aquí teníamos esa conciencia ya en 1247. Un ordenamiento completo, no solamente civil, para aplicar en todo el reino, en todas sus conquistas. ¿Vale? Un ordenamiento completo que no necesita, como una tradición en esa época, de textos complementarios, donde el fuero no lleve, nos va a decir el prólogo, no es Jacobus, ¿de acuerdo?, estará el seso de hombres buenos y reales, la equidad. Sabremos responder, porque en Aragón rechazamos el derecho romano, de constituir en régimen no habemos patria potestad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el fuero completo, ¿no?, se autointegraría. ¿Por qué un ordenamiento completo? En Castilla no le pone al derecho romano porque se romaniza en las partidas. En Cataluña y Navarra, derecho romano y canónico es el derecho supletorio de los fueros. ¿Por qué? Porque lo que había en Europa era el derecho común para todos. Y estos pequeños en la propia van empujando fuerte para sacar pecho. Hasta esa era moderna, donde el rey quiere decir, la ley es mía. Y hablamos de ese derecho real. Era completo. En 1707 se acabó lo que se llamaba. Se acaba la Diputación, la Justicia y los fueros. Franco de Villalba, que les nombraba, con una obra que se titula Crisis Legal, le hace ver al rey que, hombre, que los aragoneses son tan malos, que es bueno tener estas cosas. Y, claro, ¿qué sucede entonces? Que Aragón, que nunca había necesitado de otros cuerpos supletorios para dar respuesta a los ciudadanos, empieza esa relación de amor con el derecho de Castilla. Porque ¿qué hace Felipe de Ayllón? Lo que hace es imponer la planta de Castilla, la nueva planta, a toda España. ¿Vale? Todo el proceso. ¿Qué es lo que salvamos? Nos queda el resto de naufragio. Nos queda lo que sea entre particular y particular. De ese ordenamiento inmenso que regulaba absolutamente todo, nos queda, eso que yo digo en broma, el derecho de lo cotidiano, el derecho de los particulares, ¿de acuerdo? Y claro, fíjense, yo he dicho 3 palabras, ¿verdad?, que dice la Constitución: conservación, modificación y desarrollo. Pues, a partir de este momento, vamos a tener una etapa que va a ser de conservación. Conservar el fuero, lo que tenemos, unos fueros que provienen desde 1247 hasta 1707. 1702 son los últimos más o menos. Ya no podemos hacer nada más porque no tenemos cortes, no tenemos órganos legislativos, ¿de acuerdo? Conservación. Ahí va a haber una etapa importante que va a empezar, les voy a decir el que es la codificación. Hablaremos de conservación. En los años 60, vamos a ver otra vez más la tenacidad aragonesa. Hablaremos de conservación y modificación. Surgirá la compilación del derecho civil de Aragón. Esa que estaba vigente allí donde se está y que hoy nos ha dado competencia. Y ya, vigente la Constitución, a partir del año 78, hablaremos no solo de conservación, modificación, sino de desarrollo. ¿Hasta dónde puede llegar Aragón legislativo? ¿De acuerdo? Pues vamos a ver estos momentos muy resumidamente para que ustedes también me puedan preguntar cosas. Empiezo en la primera etapa, conservación. Ahí nos hemos quedado. Lo que sea entre particular y particular. Estábamos, ¿verdad? 1711, recuperación de ese particular y particular, y siglo XVIII, ahí nos quedamos con nuestros fueros para aplicar el juicio, por cierto, Felipe V, porque lo que no se conoce no se llama. Solo se defiende lo que se conoce. Prohíbe por decreto
jurídico sea aragonés. Claro, si no saben derecho, ¿qué hacemos? Uno aplica lo que conoce. Cuando vienen aquí jueces de fuera, tienen que hacer un curso demostrando que saben derecho aragonés. Porque si han estudiado solo el Código Civil, hemos liado. Porque me dicen lo mismo que nosotros. Y no es que esté mal. Es que se aplica. Es como si nosotros aplicamos el Código Civil francés. Que no somos franceses. ¿Se dan cuenta? Pues claro, listo, ¿vale? Pues vamos a ver esa etapa. Llegamos al siglo XIX. ¿Y qué pasa en el siglo XIX? Pues que ciertamente en toda Europa se han impuesto esto es una propia, unos derechos, ¿verdad?, consuetudinarios, unos derechos que están recopilados en estos fueros, y entonces no tiene que ver con la modernidad. La moda ya saben que viene de París, como no puede ser de otra manera. En 1804 Napoleón promulga el Código Civil francés. Una obra maravillosa. ¿Qué es un código? Un código es un texto legal hecho con criterio, hecho por una mano en una misma época y de manera sistemática, que es capaz de resolver todos los problemas presentes y futuros sin recurrir a esos cuerpos supletorios que recurrían en toda Europa, no en Aragón, ¿recuerdan? Hasta que llegamos a la derogación de los fueros. Claro, esa moda se pone en España y el rey, evidentemente, quiere que tengamos un código civil. ¿Y cómo? Pues como dice la PEPA, el artículo 212 de la Constitución de Cádiz, unos mismos códigos regirán toda la monarquía. Anda. ¿Y los USH? ¿Y los señores de Estrex? ¿Y el fuero de Navarra? ¿Y los fueros de Aragón? ¿Qué es que sé? ¿Qué hacemos con esto? Entonces surge una idea que dice, hombre, porque fíjense, esto se empieza a finales del 18, principios del siglo XIX, y el Código Civil es de 1889, 100 años para hacer el código. ¿Por qué? Dicen entonces, cuando explicamos a los alumnos esto, la cuestión foral. Es que los foralistas, y entonces surge esa palabra de foralistas, se oponen a la modernidad, se oponen al Código Civil. Pues consecuencia, no en Aragón, no en Aragón, no en casi todos los territorios forales, un poco más radical los catalanes. Siempre la historia nos explica las cosas, ¿verdad? Pero no, es una verdad a medias. Miren, no hay ninguna duda de que Aragón quería un código civil para toda España. Pero un código civil donde no fuera, que ese fue su problema única y exclusivamente, el derecho de Castilla. Un código civil que contuviera las legislaciones de todos los territorios con derecho civil propio, que recogiera lo mejor de cada uno. Tal es así que del 4 de noviembre de 1880 al 7 de abril de 1881, Gil Verges, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, y don Joaquín Costa, los aragoneses hacemos así las cosas, organizan un congreso, se invitan a todos los juristas más relevantes de España para decir que hay que hacer un código. ¿Y cómo hay que hacerlo? Con método, el método aragonés del estudio, ¿vale? Es más, dicen allí, y si esos de Madrid no hacen un código, lo haremos los aragoneses. Que no nos faltan fuerzas ni criterios. Pero como les digo, eso no era en desprecio de nuestro derecho, era contando con nuestro derecho. Y como lo que me gusta es ser tertuliana, sino dar opiniones. Esto que traigo aquí es la obra de Sabal y Penet, Pascual Sabal y Santiago Penet, dos abogos de Zaragoza, que en 1866 promulgan fueros observancias de corte del Reino de Aragón, unos tomos así de gordos, porque con eso es con lo que se ponían los pleitos. No había códigos de estos. Estaban vigentes por el corriente particular y particular los fueros de Aragón. Servía para poner pleitos. Y entonces hacen una colección privada de ellos para que los abogados puedan poner bien los pleitos. Explican que hacen eso. Recuerdan que en la Administración de Justicia no puede haber aragoneses. Recuerdan que como solamente podemos conservar, dicen, estrecho círculo se ve reducido el derecho civil aragonés y cuán poco falta para que pueda ser un hecho el precepto constitucional, ese 212 de la PEPA, que establece la unidad de códigos para toda la monarquía. Dice, creíamos la codificación, lejos de nosotros el lamentarnos de ese hecho, que viene a robustecer la unidad política. Miren, y nombran, por no extenderme, que quiero seguir contando más cosas, Asturias, León, Castilla. Todos nos caben en Aragón, porque el derecho aragonés es un punto de encuentro, es nuestra carta de presentación, ¿de acuerdo? Nos caben todos. Pero, miren qué bonito.
viene que abonará. Pero no queremos que nuestras leyes domésticas queden oscurecidas y como eclipsadas por el brillo de otras glorias. No queremos que nuestra pasada grandeza se borre de la memoria de los hombres, cual si hubiese sido parte y no liviana para elevar a la nación española al grado de esplendor que llegó en días más prósperos. No podemos consentir que los fueros civiles que llevan los gloriosos nombres de Jaime I, Pedro IV, de Martín, de Juan II, que esos fueros que han logrado dar a la familia aragonesa la robustísima organización que hoy alcanza, yazcan sepultados en el olvido y sean luego aprobados sin maduro y detenido examen. Ni nos es dado tolerar que en el monumento legislativo, el Código Civil, el monumento legislativo que ha comenzado a levantarse en el reino de Isabel II y que Dios mediante esperamos ver llegado a feliz remate, dejen de aprovecharse en cuando se pueda los ricos materiales que atesora nuestra legislación foral. Podemos ser más generosos. Cuente con nosotros, que estamos en su servicio, que buen vasallo se tuviera consigo. ¿De acuerdo? Pues eso quieren los aragoneses. Un código donde sea para la unidad española y donde consten todas las instituciones. Ese empeño, esa demostración hace que en 1880, vamos, fíjense, finales ya del siglo XIX, ¿de acuerdo? En 1880, uno caiga en la cuenta, el ministro Álvarez Bugallal, gallegos son más listos que el hambre, se dé cuenta que no va a haber código civil si no se pasa por contemplar la legislación foral. Y en un decreto de 2 de febrero de 1880 se nombran a esos territorios de fuero, y les he dicho, Galicia, es que era gallego el Álvarez Bugallal, vamos para casa. Todos tenemos alguna cosa, pero la elevación de derecho como el aragonés, pues Galicia, País Vasco, Navarra, por supuesto Aragón, Cataluña y Baleares son nombrados la única vez que se nombran, y ya no ha habido otra, no lo hace la Constitución, como territorios forales. Y se dice que en la Comisión General de Codificación, esa que está elaborando un código, se añadirá a un representante por cada territorio que ha nombrado para que haga una memoria en que se consigan y razonen su opinión acerca de los principios e instituciones del derecho foral que, por tener robusto apoyo en sentimientos profundamente ligados y tradicionales de hacer respeto, puedan formar parte y incluirse en el Código Civil. Ya hemos metido eso. Ya estamos en la coma. Ya hemos conseguido que eso, que iba a ser solo derecho de Castilla, tenga que contar con otros derechos. En nuestro empeño por Aragón, conseguimos a todos. Pues en esa comisión se nombra a un aragonés y unos años más tarde, 8 años más tarde, se hace una cosa que se llama Ley de Bases. La Ley de Bases es unos principios que las Cortes, el Legislativo, da al Gobierno, el Ejecutivo, para que puedan lograr un código, para que elaboren el Código Civil, que es a través de la Ley de Bases. Y en esa Ley de Bases se dice que las provincias y territorios en el derecho foral lo conservarán por ahora en toda su extensión, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico por la publicación de este código, señalando que determinadas materias de este código son de aplicación general. ¿Bien? Pues ahí voy a intervenir ahora. Cogí letras y dice, ojo, a ver, vamos a ver si nos entendemos. En Aragón están vigentes los fueros de Aragón y se aplicarán los fueros de Aragón. Solamente, empezamos con Castilla como derecho supletorio, ¿verdad? Ese derecho de Castilla, se aplicará el Código Civil cuando nuestros fueros tengan una laguna. Aquí el Código Civil se aplica ya, pero ni siquiera su título preliminar, eso que decimos que es común para toda España, también para los catalanes, para nosotros. Primero, lo que os decía yo, cada cosita en su sitio. Primero los fueros. Y si los fueros, porque están en estado de conservación, como las sardinas, no podemos crecer, hay problemas nuevos, ya recurriremos al código. ¿De acuerdo? Esta fue nuestra idea. Trabajamos como hemos hecho siempre, con comisiones, como ahora. Y hubo comisiones importantes. Primero es en memoria de Franco y López, porque los derechos forales se conservarán por ahora. ¿Han visto, verdad? Algo claudicante. La esperanza era esos apéndices. Código Civil para los apéndices de instituciones forales. ¿De acuerdo? Vale. Pues esa memoria, que no
me sale el nombre, ya que lo busco. El señor, ya me vale, ¿eh? Mira, con esto, agrícola, de página web. Ahí sale más, era marquesito. Franco López, sí. Franco López, ¿verdad? A continuación tenemos el proyecto Ripollès, el proyecto Gilberges. Hacemos hasta 3 proyectos, ¿vale? El Gilberges de 1904, miren, que hemos empezado en 1800 y pico y estamos con el apéndice, para poseer un apéndice que se publica en 1925, ¿vale? Con todas las instituciones aragonesas, con todas las fuentes, pues ¿saben qué nos pasa? Que claro, no tenemos fuentes recreativas, ¿verdad? Ese proyecto de 1904 último de Gilberges se lleva a Madrid. Desde el Señor de los Bustos hasta 1925 que se va a aprobar. Y además con recortes. Porque Antonio Mora, creemos que muchos informes de acta de todos los artículos que tenía ese proyecto donde estaban todas las tradiciones aragonesas, se queda en un 75 artículos de apéndice. Criticadísimo. No habla de las fuentes, no habla del Estado, no habla de nuestras cosas. Imagínense cómo fue recibido el apéndice de Aragón. Pues muy mala fama. No les gusta ahora la año que viene. ¿Vale? Pero fue una norma vigente. Y muy útil. ¿Saben por qué? Porque cuando los aragoneses vieron que eso era lo que nosotros queríamos, se empezó a trabajar. Me se nombra Marcelino Isabaleta, un abogado de raza aragonés, que crea, cuando haya apéndice, en vez de un comentario al apéndice, un comentario a los pueblos de Aragón. Esto que habéis hecho, como que no. Pero fue norma vigente hasta 1967 y se aplicó por los tribunales ese apéndice. Pero ¿saben cómo presenta las cosas? Como una realidad. El apéndice hace que primero vaya al Código Civil y para lo rarico lo que dice el apéndice. Porque se presenta el derecho aragonés como una excepción al Código Civil. ¿Qué hacemos? Pues seguimos trabajando. No desfallecemos. Somos inasequibles al desaliento. Llegan los años 40, ¿vale? Pero bueno, esto empieza mucho antes, que voy a ir a cortar, me dejo cosas importantes. Porque ya en el 35, ¿vale? Antes de la Guerra Civil, se crea una comisión para reformar el apéndice. Y muy importante, porque en esa comisión pone las bases del sistema. Se dice que ese derecho aragonés no debe hacerse para coleccionar supuestos especialidades, yo he dicho el apéndice, sino para que el derecho aragonés sea el derecho común de los aragoneses, sea el derecho de Aragón, un sistema completo que dé servicio a los ciudadanos. 1935. Ya saben lo que viene después, la Guerra Civil. Años 40, 1946, ¿de acuerdo? José Luis Lacruz Verdejo llega a Zaragoza de catedrático y lo primero que hace, un congreso. En 1961, un congreso. Ahora, un congreso. ¿Para qué? Para decir, oye, ¿qué tenemos que hacer? Y se crea un sistema de compilaciones. Si antes el derecho aragonés era una excepción al Código Civil, con las compilaciones el derecho aragonés va a ser un derecho general, especial para Aragón, pero no una rareza. Va a ser el derecho de los aragoneses, que requerirá del Código Civil como supletorio. Pero empezamos a ponernos en su sitio. Tal es así que fíjense que no tenemos cortes. Igual que la apéndice era una ley del Estado español, la compilación es una ley del general Franco. Es una ley ordinaria, como el Código Civil. ¿Saben qué consigue hacer la compilación con esa fuerza? Técnicamente derogar a los artículos 12 y 13 del Código Civil, que decía eso, que teníamos una excepción como derecho, para decir que el Código Civil tiene pleno respeto a los derechos ciudadanos y que nuestro derecho es un derecho especial, por razón del territorio y de los ciudadanos, pero para nosotros tan general como el Código Civil. ¿Vale? Llegados a este punto, hemos conseguido técnicamente, porque es una ley del mismo sistema, posterior al Código Civil aprobado en 1989, que provoca, digo técnicamente, esa idea. De hecho, en 1974 se modifica este código para establecer esta relación que explicó nuestra compilación aragonesa. Esta es la premisa hecha desde Aragón, de la que se copia la Constitución en el artículo 149.1 octavo. ¿Y cuál es la diferencia?
porque ya habíamos conseguido mucho con la compilación, que tenemos cortes. Que ese sistema que en 1707, recuperando creo que es entre particular y particular el derecho en 1711, ¿de acuerdo? Pero no nos permite más que conservar, con la compilación, desarrollar con la Constitución, perdón, modificar con la Constitución, desarrollar. Porque recuperamos las Cortes, la competencia normativa. Hoy en día, lo que Aragón sea, depende de nosotros, depende de lo que ustedes quieran, porque nuestras Cortes son el reflejo de los aragoneses, ¿de acuerdo? Ahora nosotros legislamos. Nuestro código ya no puede derogar al Código Civil, pero el Código Civil tampoco a nosotros, porque somos leyes españolas dentro de sistemas distintos. Y la competencia para conservar, modificar y desarrollar el derecho civil aragonés la tiene Aragón. ¿De acuerdo? Este código empezó a hacerse en el año 1996. La compilación tiene anteriores reformas, que quiero acabar a las 8, para que ustedes hablen y hablemos de lo que quieran, ¿de acuerdo? Tiene unas leyes para adaptar la compilación del 85, otra muy importante, que fue de la Rescosa Doctrina, que creó una sentencia, porque cuando se hace una ley, siempre me parece que podemos regular la ley. El Estado, que no somos catalanes, enseguida choca. Dice, inconstitucional. Cataluña no sé si lo hubiera dicho, no se lo dijo. A nosotros sí. Pero ¿qué hace el Constitucional? Decir, hombre, claro que Aragón tiene competencia para regular la adopción. No lo hemos logrado todavía, pero tenemos competencia. Esa sentencia sirvió para explicar una cosa técnica muy importante, una cosa que llamamos conexión suficiente. ¿Hasta dónde llega nuestro desarrollo? Y me pueden creer, hasta donde queramos, por no tocar, en todo caso, de la Constitución. Esas materias que solamente el Estado tiene competencia para regular. Las fuentes del ordenamiento jurídico total, las normas de aplicación, las normas de aplicables, 4 cosas. En todo lo demás creo que podemos demostrar que podemos ser y cada vez es más fácil. Este código, como les digo, desde el 96 se hace por partes, en el 99 la ley de sucesiones, 2003 de régimen económico, matrimonial y heredad, 2006 la ley de derecho de la persona, 2010 ley de derecho patrimonial, donde están allí las servidumbres y los abolorios, los abuelos, los derechos del retracto, ¿vale? Y luego 2 leyes más que hubo hechas por cortes, una ley de parejas estables no casadas y otra ley que llamamos de custodia compartida, que se refunden en 2011 y entra en vigor en este código. Por lo tanto, un código moderno, un código técnico, un código hecho por comisiones técnicas, donde las Cortes, con gran respeto a la comisión técnica, apenas le tocan un pelo a lo que sale desde la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, confiando en técnicos aragoneses que ponen gratis, sin cobrar absolutamente nada, todo su saber al servicio de Aragón y de los aragoneses. Este código, como les decía, es nuestra mejor carta de presentación. Este código sirve de ejemplo a la Asociación de Profesores de Derecho Civil para proponer al Ministerio de Justicia, que no lo ha cogido, un código civil español, no para nosotros que tenemos el nuestro, pero un código civil español para donde se aplique, donde ese código civil, si lo llevas a aprobar el Estado, regulará el pacto sucesorio, regulará el testamento mancomunado, ampliará la legítima. Será un código civil español a la aragonesa. En estos momentos, la Comisión ha presentado un anteproyecto de ley, está debatiendo el proyecto de ley en las Cortes, sobre reforma de todo el código en materia de capacidad de las personas, para adaptarnos al convenio de Nueva York, a la discapacidad, para darle un sentido moderno, ¿de acuerdo?, a ese código. Pues los catalanes están esperando a que lo aprobemos en Aragón. Para ellos, ¿vale? Nuestra carta de presentación. Les podía contar a quién se aplica el código. Como les digo, juegan la Champions. Ya les digo, si me siento bien aquí, se instala en Aragón, puede acogerse a nuestro derecho, pero ojo, que si nosotros nos vamos a París, vivimos allí, nos afincamos allí, podemos perder nuestro derecho si no declaramos que lo queremos conservar, si no pactamos régimen económico y sucesiones de acuerdo a nuestro derecho. Quiero finalizar para darles la palabra, para que me pregunten lo que quieran. Creo que les voy a demostrar cómo Aragón no es otra cosa que derecho. Por ello, creo que para encontrar
encontrar Aragón, tenemos que encontrar su derecho. El derecho a la existencia de Aragón es la razón de su existencia. Y hoy en día el derecho es nuestro, está en nuestras manos. Debemos tener la conciencia de nuestra competencia, querer ejercitarla, querer defenderlo, exigirlo y luchar por ello. Porque de verdad Aragón se conoce por el derecho. Muchas gracias. Pues quedo a su disposición para hablarles de lo que les dé la gana. Pero quería contarles esta identidad un poco, ya ven que no he contado qué dice el código, que pues ahora quieren ustedes hablar alguna cosa. Muy bien, perfecto. Abrimos turno de palabras y Alberto Alcañiz nos controlará a los seguidores online para que hagan las preguntas. Si no, les voy contando cosas. Mientras nos cuesta un poco caer, mientras te hago una pregunta de Valverde. Tuve la suerte de estar en las Cortes de Aragón del año 99 al 2011, justamente este periodo en el que se modificó. Y he de decir que ya sabéis cómo son los partidos políticos, las discrepancias, las divisiones entre unos y otros, y cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío, que decía de todos. Entonces, esto así. Pero en el tema de la actualización y la compilación de derecho foral aragonés, hubo unanimidad. Se presentaron enmiendas, se mejoró el texto que traía sobre la propuesta de los técnicos, se hizo acuerdos, pero sobre el consenso. Es decir, las enmiendas que se aceptaron es porque todos estaban de acuerdo y se consultaba además a los propios especialistas que habían redactado. Y eso pasó en el año 99 y pasó en el año 2011. Yo soy medio... Quiero decir que, bueno, afortunadamente el derecho aragonés es una de las pocas cosas que parece que es capaz de ponernos de acuerdo a todos, lo cual algún mérito tendrán que tener todos los especialistas y toda la gente que está en torno al mundo del... Parece que esta vez tenemos más. Y esta vez, por lo que comentan, está bien. O sea que estamos de enhorabuena. Venga, va a ver a los recurrentes de todos los días. Venga, Luis, adelante. Buenas tardes. Primero, enhorabuena. Hace unos años veíamos manifestaciones con relación al tema de los derechos de sucesión. No sé si usted nos puede explicar si eso nos contaba que hace muerto el Estado, el gobierno se quedaba gran parte de la herencia, si se ajusta a la realidad o era un bulo más. Bueno, yo les he hablado de derecho civil y tenemos un derecho civil maravilloso, pero ciertamente nuestro derecho civil necesita de muchas cosas. Como les decía, creer que tenemos competencia, querer defenderlo y querer. No les he hablado en el texto, puedo pasarlo por escrito, si esto se puede publicar, les hablo de peligros que tiene el derecho aragonés. Tiene varios peligros. Peligros externos. Peligros externos como son las competencias del Estado cuando no hace bien los deberes. ¿Por qué digo no hace bien los deberes? Mire, eso de que decía el hombre araña, de que un gran poder tiene una gran responsabilidad, bueno, pues eso no es del hombre araña, eso lo dijo el presidente Roosevelt cuando Estados Unidos entraba en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Pues el Estado tiene un gran poder y por lo tanto una gran responsabilidad. Por ejemplo, esa ley para 2021, que reforma el Código Civil, la ley hipotecaria, un montón de leyes en materia de discapacidad, se carga el procedimiento de incapacitación. El procedimiento, el proceso, es competencia exclusiva del Estado español. Ahí Aragón no puede decir nada, salvo que tuviera una especialidad rara, que es difícil demostrar eso. Oye, pues aquí teníamos la ley, que es nuestra competencia reformarla, y sin procedimiento para poder actuar. Los jueces, que son extraordinarios, consigan poner las cosas en su sitio, sin proceso. Tira. Pues no han hecho bien las cosas, porque tienen que haber hecho una transitoria para dar tiempo a los territorios forales como Aragón y Cataluña a que reformen su derecho, porque no estamos a toque del Estado español. Somos aragoneses, servimos a España, lo hemos hecho siempre, pero cada cosa en su lugar. Otro somos nosotros. A veces un aragonés es el mayor enemigo de otro aragonés.
somos nosotros aplicando nuestro derecho, sabiendo que este Código Civil, cuando es supletorio, se aplicará si queremos, y que no es imperativo. ¿Vale? Cuando dicen, hombre, es que el Código Civil dice de división, artículo 400, 10 años y a dividir. Será si quiero, que soy aragonés. Y si pacto que estoy 20 o 30 años sin dividir, será lo que yo quiera. Está en descartado. Porque este líbrico, cuando se aplica subjetivamente, no nos obliga a nada. Solo nos obliga cuando es su competencia. Cómo nos casamos, cómo es la ley aplicable. Pero en otras cosas tenemos que saber. Y otros son los impuestos. ¿Qué es de lo que usted me habla? Me habla de impuestos. Pues ahí yo no soy competente, ya me gustaría, ya. Pero no soy competente. Y ahí, quien tenga la competencia para mantener el derecho aragonés, yo no digo que se le trate mejor, porque tenemos un gran derecho que no necesita apoyos ni ayudas. Basta con que lo traten igual que a los demás. Yo me conformo con eso. Que si hay fiducia, la fiducia ya la llamamos un acto de amor. Es buscar un heredero, como la de Pirámide, los 6 personajes en el juego. Pues los aragoneses suelen hacer testamento mancomunado y se nombran revocamente fiduciarios. De manera que el viudo o viuda, que además tiene un efecto universal, porque en Aragón el viudo no es legitimario, no tiene la herencia de su consorte, salvo algo mucho mayor, el disfrute, decimos en Aragón, de todo el patrimonio del muerto, pueda, además de su fruto, elegir heredero. O se portan mal los chicos o a soplar la cuchara. ¿Vale? Pero claro, si no hay heredero, no tiene que haber impuesto. Y si lo monte usted, vas a ver si engañamos o no. Que no engañamos los aragoneses, somos gente de honor. Yo pago hasta el IVA entero. Somos gente de honor. Claro que hay que pagar impuestos. Pero si no hay heredero, no hay herencia y no se cobra. Lo han apañado un poquito. Pero ahora también se tributa por los pactos sucesorios, de presente 2 veces. Pues eso hace que el ciudadano, hombre, somos un poco como ese Coljas, ¿verdad? De la idea alemana de la justicia, aun por encima de mí. Somos inaccesibles al desaliento. Pero a lo mejor no nos sobran muchos saberes. Algunos se pueden permitir pleitear hasta el final. Otros no tienen tantos saberes. Y el derecho civil es el derecho de los pobres, el derecho de todos nosotros. ¿Vale? Pues no lo tienen que poner tan difícil. Porque si yo haría un pacto sucesorio, pero aún no hay heredero tampoco. ¿Verdad? Hasta que yo me muera no se tiene que pagar el impuesto. Si el pacto es de futuro, pero ya me cobra por haber ido al notario, pues te digo, lo que le pagas al notario, que se lo gana por hecho de escritura. Pues me retraeré. Pero esa no es mi competencia. Mi competencia es criticarlo. Y lo hago habitualmente en clase. Algún día me detendrán. Pero no es mi competencia cambiarlo. Espero que alguna vez esto se cambie. Y no es para que nos den ninguna ventaja. No la necesitamos. Es para que nos traten igual. Si todavía no hay herencia, no hay heredero, aquí no se cobran impuestos. Y actos jurídicos patrimoniales, actos jurídicos documentales, no se pueden cobrar en escritura de testamento, de pacto sucesorio, porque eso es una sucesión y pagar el impuesto de sucesiones. No tiene que tributar. Creo que no me equivoco, que no soy experto en impuestos, pero todavía se debe hacer. No sé si con esto lo respondo. Nacho, buenas tardes. Quería hacerte sobre una cuestión de relativa al Congreso de los Aragoneses se convoca en 1880 cuando hay que elaborar un Código Civil aragonés, pero poco después el decreto de Hacienda ordena la marcha de nuevo del sistema para crear un código general. Esto es una reacción del Estado a los aragoneses o es que la mayoría de las cosas es así. No tengo una opinión técnica perfecta para dar. Hay un gran retraso. La verdad es que he leído, momentos hace muchos años, bastantes las cortes, los debates parlamentarios de cortes en Madrid. Y es un momento, la verdad, complicado. No todos los directores tribunales piensan en eso. Hay grandes diferencias. Cada uno tiene, pues eso como decía él, lo suyo y lo mío. Cada uno.
Aquí en Aragón hemos tenido muy claro la necesidad, pero siempre, de renovar. La tuvimos ya con los foros. Los foros se ponen en marcha con foros de Aragón, con cooperación de Huesca. Precisamente, lo dice el propio texto, los diferentes prólogos de foros de Aragón, para explicar precisamente que el ciudadano tiene que conocer la ley, la policía de Aragón, y saber qué es lo que está vigente. Este término de vigencia, los foros no de uso, ¿verdad? La hemos tenido. La idea que tiene el Congreso es llegar a hacer un código, y el código tiene que ser general, que además tiene que estar en Aragón, y el planteamiento expreso, es decir, bueno, si la aprobación lo haremos nosotros. Creo que esa idea llega a Madrid para decir, bueno, hay que hacer un código general, pero vemos que no va a poder ser si no tenemos en cuenta los territorios forales. Y por eso, ¿vale? El decreto 12 de 1880, ¿vale?, va a nominar a qué territorios son forales. Yo creo que tuvo que ver el Congreso para conseguir ese planteamiento de que al código, que tenía que ser general, se le añadan unos apéndices al mismo, como claudicantes, como por ahora, pero creo que esa idea está ahí. No sé si con eso te respondo o no. Sí, yo quería hacer una consulta, bueno, planteamiento. ¿Posible de todas estas inversiones millonarias que se está anunciando la prensa, hablamos de Aragón, de carácter de empresa, tecnología? ¿Qué pasa con cómo se lleva el derecho privado y el derecho público relativo a la gestión del suelo, donde se van a instalar esas empresas, esas inversiones, y que a través de la figura de la declaración de interés autonómico regional parece ser que son las administraciones públicas las que actúan con carácter de las expropiaciones, es decir, al final la propiedad privada desaparece con la vía de expropiación para luego un gobierno de Aragón, es decir, el poder público va a hacer ese proyecto con un ente privado, que es la empresa. ¿Qué pasa con todas estas cosas? Bueno, yo eso no les sé responder. Ni me explico. Eso es derecho público. No les sé responder a eso, pero les voy a responder a una cosa previa. Algo muy importante. Usted ha dicho algo relevante. Mire, lo único que nos queda, no ya a los aragoneses, a los españoles, a los franceses, al mundo, para defender nuestra libertad, es el derecho civil. El derecho civil está siendo cada día más arrinconado. Cuando yo explico a mis alumnos la propiedad, no sé qué explicarles. ¿De verdad? Porque, ¿qué es la propiedad? Desde una sentencia constitucional del 87 con la reforma agraria, que es aquello que siga entendiéndose, aunque no tenga ninguna facultad, que es propiedad. Yo nunca lo he entendido. Porque si con lo mío, respetando el interés público, evidentemente, y de los demás, como Mafalda, ¿verdad? Y de hecho llega hasta donde quiera tú. Bien, no puede hacerlo con la gana. Ya lo estamos complicando. Solo nos queda el derecho civil como autonomía de la voluntad. Lo digo de verdad. Fíjense que hasta el siglo XIX el único derecho que existe es el derecho civil. No hay diferencia entre público y privado, hay una privatización completa del derecho. Desde el derecho romano. Todo esto, el derecho administrativo, el derecho público, ya sé si hoy mis colegas me querrán fusilar, pero no me equivoco, son modernidades. Son modernidades que se están imponiendo sobre los particulares, eso sí, por nuestra seguridad, por nuestro bienestar, por nosotros. Pues mira, yo no quiero que hagan nada por mí. Que soy aragonesa, soy mayor de edad, y en Aragón desde los 14 años no tenemos representante legal. Sí, autoridad familiar de los padres, pero no representante legal. Para ser menores en aprendizaje de mayores, para saber tomar decisiones, para ser libres. Ese miedo a la libertad. Esas leyes que parecen reglamentos. Oiga, pero que no con esto. Pues vale, ya usted, la cabecita por algo más que parecería el pelo. Vamos a discutir. Esa es la libertad, que también entraña eso. Pero lo estamos perdiendo. Esta es mi respuesta. Lo que se está haciendo se nos escapa. Pero tomamos conciencia de ciudadanos, ¿vale? Regeneramos.
el sentimiento que estamos teniendo hoy en Aragón en todos los sitios. Y asumimos la igualdad, que por supuesto que es un riesgo, por supuesto que sí, pero yo lo prefiero. Y luchar por ello, porque solo nos queda el derecho civil para defender la libertad. Hasta la Constitución, las constituciones, que son desde 4 fines de semana, la garantía del ciudadano era el derecho civil. Pues que no se nos olvide y que luchemos por ese derecho, como ciudadanos honestos y buenos, porque pensando así creo que pensamos todos, con esa libertad. Más. Quería preguntar por ¿qué autoridad tiene hoy en día de poder? No soy experta en la figura, pero bueno, históricamente usted de Aragón era un juez, era el que mediaba de alguna manera el reino. Ahora es un cargo político fundamentalmente, pero yo creo que tiene, mire, hay una cosa que para mí es muy importante, quizá ustedes no lo compartan, pero para mí es más importante la autoritas que la potestas. La potestas es el poder de cortar hasta la cabeza. La autoritas es no tener ese poder, pero que esa figura, por lo que puede representar para los aragoneses, tenga tal autoridad que cuando tiene que mediar en un conflicto, su autoridad, porque los ciudadanos confían en ese criterio, en lo que esa persona dice, puede hacer que ese ejecutivo responda en el sentido que bien dicho, que incluso las Cortes puedan legislar en ese sentido. Creo que es una figura que lo que tiene que tener no tiene protestas, porque sus consultas no son vinculantes, pero tienen autoridades. Esa autoridad que da la figura de decir, aquí hay criterio, hay objetividad, hay saber, esto es lo que tiene. Ese creo que es la figura. Sí, mi pregunta era hasta dónde se puede desarrollar el derecho por Aragón. ¿Qué límites tiene con el de la Constitución para llegar al paso? Pues yo creo que tenemos muchos. Lo que pasa es que la forma de trabajar en Aragón, seguimos. Este código foral no es completo ni en el ámbito de sus competencias. Seguimos conviviendo con el Código Civil. Ya le digo que tenemos pues, una relación de amor desde el siglo XVIII. Y creo que no habrá problema. Siempre se aplicará el Código Civil en la parte que es competencia exclusiva del Estado. Ahí se aplica uniforme en todo el reino, ¿de acuerdo? De España. Y luego nosotros hemos vivido siempre con él. Entonces, en aquello que está conciliado no nos estorba a ninguno de los aragoneses. A mí me gusta la tendencia que tenemos pensar que creo que sería mucho mejor ejercitarla porque es una cuestión de economía, el mismo le concentras todo y no le das a la cabeza para decir, hombre, esto se aplicará porque tendemos a... No, esto se aplica. Y solo si con esto y nuestro saber encontramos respuesta, tendremos que ir a medio camino. ¿Hasta dónde llegamos? Creo que muy lejos. Esa sentencia que les he comentado, la primera, que es del año 83, habla de una cosa que se llama conexión suficiente. Se dice, Aragón, está en sobre un caso aragonés, que dice, sabemos que es conservar. ¿Qué es conservar? Lo que tenemos. Teníamos una compilación, la conservamos. Y se conserva la ley escrita y la costumbre, que aunque no esté bien escrita, la podemos escribir. Valencia ahora no tiene competencia, creo que no la ha tenido nunca. Legislaron en ese 141 octavo, ¿de acuerdo? Pero tenía los ordenamientos históricos, una costumbre, la ponen en ley, eso sí que vale. Conservación. Desarrollo, eso que tenemos, pues lo adaptamos a lo que, modificación. Lo que tenemos lo modificamos, lo vamos cambiando, sí. Desarrollo, avanzar. Y entonces se podrá legislar cuando esa nueva legislación presente una conexión suficiente, se relacione con algo que ya está regulado. 83. ¿Le puedo leer? Creo que lo he traído. Es otra, lo he puesto. Pero lo he traído. He metido muchos cromos. Y sé que está. Lo que me tengo que acordar lo he puesto. Es que es una sentencia de 2019 en relación con Cataluña y cuestiones de contratos que son muy complicadas. Está, pero bueno, lo quería leer para que viese la petición.
explica que esa conexión suficiente no solamente es con el derecho legislado al tiempo de entrar en vigor la Constitución, sino, fíjese qué grande, sino que alcanza la conexión a los principios de ese ordenamiento propio y a todo lo legislado después de la Constitución. O sea que hasta el infinito más allá. Salvo el último caso. Muy bien, pues si no tenemos más en la sala, Alberto, tenemos preguntas. Sí, el chat de Zoom está, a lo mejor porque está hecho desde y está afuera, está sobre todo pendiente del tema de la ciudadanía, es decir, de quien tiene la ciudadanía masa y es, por lo tanto, de a quién se le aplica. Ah, eso lo tengo escrito. Lo que pasa es que no me lo tengo escrito. Hay preguntas muy concretas. Nos dicen, ¿verdad? ¿Qué les conviene a las aragonesas que los aragoneses trabajan en el resto de España? Por ejemplo, en Madrid, mantener la ciudadanía aragonesa. ¿Qué ventajas tiene tener la ciudadanía aragonesa? ¿Qué derechos se pierden de no hacerlo? ¿Cómo se fija o se tramita? Y también nos preguntan, señor Aragonés, ¿por qué su conocimiento pierde su petición civil de aragonés para la comunidad? Bueno, Vale, explico. Dentro del territorio español, y sin que haya ningún elemento de extranjería, ¿de acuerdo? Por elemento de extranjería entendemos un traslado de franceses aquí o al revés, dentro de españoles y en España, esa ciudadanía se llama vecindad civil. Los españoles, como todo el mundo mundial, tenemos nacionalidad. Somos españoles en función de los criterios que marca la norma competente, Código Civil Español, ley aplicable, artículos 17 y siguientes del Código Civil. Pero los españoles, a diferencia de los franceses alemanes, si me permiten la broma, tenemos cosas. Tenemos vecindades civiles, ¿vale? Porque nuestro territorio español, el Reino de España, es plural en materia de legislación. Los franceses tienen Código Civil francés y punto pelota. Los alemanes el BGB y se acabó. Los italianos, el Códice Civil italiano y finito. ¿De acuerdo? En España tenemos como Estado civil la nacionalidad española y vecindad civil. Bien, como a mí me gusta llamarlo, no común, porque nuestro derecho es nuestro derecho común, estatal, regida por el Código Civil, vecindad civil es derecho civil español, aplicable por el Código Civil, o vecindad civil gallega, vecindad civil catalana, vasca, las que quieran. En este territorio, ¿de acuerdo? La forma de ser aragonés es, para empezar, por sus sangres. Si Francisco y Pilarín tienen un hijo que le ponen Chorche, nazca Chorche donde nazca, Chorche será aragonés. Y puede nacer en Madrid, en Cataluña, en Escandinavia. Si los padres tienen distinta vecindad civil, la norma, a partir del 78, establece que no hay una mejor vecindad civil que otra. Tendrán 6 meses para elegir una vecindad civil. Por ejemplo, Pilarín se casa o no con Arnau y tienen un chavalico, Chorche, o lo adoptan, ¿vale? Ambos siendo españoles, Chorche tendrá vecindad civil que en los 6 meses le digan a sus padres, o aragonesa o catalana. Si no disponen un lugar de nacimiento, si Chorche nace en Pamplona, será navarrico, derecho civil aplicable en Navarra, ¿de acuerdo? Dentro de la familia, los cónyuges pueden adquirir la vecindad del otro y los hijos a partir de los 14 años, edad aragonesa que regula el Código Civil Español, elegir una cualquiera de sus, ¿vale? Para buscar esa unidad, que no haya catalán, aragonés y navarrico, ¿vale? Podemos agrupar buscando una. Si Chorche, hijo de Arnau y de Pilarín, nos nace en Pau, Francia, hijo de 2 españoles no puede ser francés. Luego ahí, el legislador español, y se dijo que era constitucional, con voto en contra de un magistrado, se le aplicará la vecindad de código. Barren para casa. Se gana y se pierde. Si yo, con este acento que tengo y la aragonesa que soy, me voy a Madrid
porque en la Complutense me dan una cátedra, que la voy a ganar yo, no sé ganar en este tipo, y te lo da rojo, que más te van a quitar, ¿de acuerdo? Pues lo primero que haré será, si sigan estando en la castellana, ir a, bueno, o ahora un notario, se permite desde el 30 de abril de 2011, ir a un notario y decir, quiero seguir siendo aragonesa. En el momento en que lo hable, pase el tiempo que pase, no dejaré de ser aragonesa. Si soy despistada, no lo sé, pues al cabo de 10 años, sin declaración en contrario, mi vecindad civil será la de código, se me aplicará este código. ¿Cómo puedo recuperar la aragonesa? Pues por 2 años de residencia en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y a eso, al cabo de 2 años, manifestar que quiero seguir siendo aragonesa. Por nuestros aragoneses nos gusta, desde Aragón, será una proposición de ley para el Estado, para crecer el Estado, porque no tenemos competencia, nosotros no podemos decir estas cosas, las dice el Estado. Desde Aragón se intentó que hubiese una propuesta donde estas pérdidas de vecindad civil, tanto aragonesa como catalana o de cualquier otro, se pudieran recuperar por la mera manifestación de voluntad, sin transcurso de tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Derecho interno. Si mi Francisco Pilarín y Bichorche viven en París, mientras sean españoles, no hacen la vecindad civil francesa, seguirán siendo aragoneses. En el extranjero no se pierde la vecindad civil. Pero, por lo que les he dicho, en materia de régimen económico matrimonial, en materia de sucesiones, si los españoles se trasladan a otro país de Europa, ¿de acuerdo? Tienen allí su domicilio. Su elemento interno, no están allí porque trabajan, pero están aquí por tiempo, si quieren venir aquí, sino que si están, es que me sé tú, te cuento yo en broma, que se viene a Jaca maravillosa, con una creperí, se nos casa con la Pilarín maravillosa y ya se asienta en Aragón. Me sé tú, seguirá siendo francés, no tendrá vecindad civil aragonesa, porque solo la pueden tener los españoles. Pero podrá acogerse al código foral en materia de régimen económico y en materia de sucesiones. Es más, si me sigue tú, se muere sin decir ni su sucesión se regirá por el derecho foral. No sé si con esto respondo. Pues cualquier persona con nacionalidad española, después de vivir 10 años, quiere. Sí, claro, exacto. Una suerte que tiene. Sí, a los 10 años se pierde la... Esto es como el juego de las sillas. A los 10 años se pierde la que tienes porque te has sentado en otra silla y coges esa. Es un poco... Es que... De verdad te que parar, ya ve que yo tengo mucha verdad. Es que el derecho es una ciencia social. Es que el derecho da el ADN. Y más en los aragoneses. Es la forma de conciliar, de entendernos. Donde vayas es lo que quieres. Por eso, al cabo de un tiempo, uno puede ser nacional español. Por eso, al cabo de un tiempo, uno puede tener en esa pequeña nacionalidad que es hacienda civil, tener esa receta para seguir esas costumbres del rey. ¿De acuerdo? Acabo cuando quieran, porque ya ven que yo me lo paso nunca hablando de estas cosas. Bueno, pues, venga, la última por ahí, ¿sabéis? Yo creo que sí, que, bueno, yo creo que esta identidad aragonesa, pues en calle hay pueblos, yo no me sé callejero, yo me quedo en casa, entonces seguramente que me dejo cosas. Pero hasta José Luis Cruz Verdejo sé que tiene una calle, por allí, en San Pedro. Tenemos la calle San López, yo creo que tenemos varios. Pero posiblemente, pues sí, no estaría de más hacer algún reconocimiento a todo esto, porque creo que de verdad que es la esencia de Aragón ese derecho. Creo que he leído papeles, no lo he inventado, he leído papeles que dicen esas cosas. Y espero que se sientan muy orgullosos de ser aragoneses, del derecho que tenemos. Y que es un derecho vivo, que no es una cosita, una reliquia, una cosita que por ahí. No, es el derecho que se nos aplica, es un buen derecho, porque ya no hay que estar hecho con mucho amor.
este derecho. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, solo agradecerles la presencia en nombre de la Fundación Gaspar Torrente, también, por supuesto, a la Diputación Provincial y a nuestro delegado de Archivos y Bibliotecas, y también a la Universidad de Zaragoza y a la Caja Rural de Aragón como colaboradores en este curso. La próxima sesión va a ser dentro de 2 semanas, dentro de 2 jueves, día 9 de mayo, y cambiamos de sede. Dejamos ya la Diputación después de estas 5 o 6 sesiones. Iremos a la sede de la Fundación, una sede nueva en la calle Predicables, a comienzo de la calle Predicables. O sea, ya tienen de todos modos los horarios que serán a las 7:30, a partir de ahora hasta el verano. Tienen los horarios en la página web con las charlas actualizadas y los días. La del próximo día es la de el aragonesismo, renacimiento cultural aragonés del siglo XIX, el nacionalismo del primer tercio del siglo XX, la URA, la Unión Aragonesista y Estado Aragonés hasta 1939, Julio Calvo Alfaro y Gaspar Torrente. A cargo del investigador y escritor del aragonesismo, Antonio Peiró. Será a las 7:30 el día 9 de mayo y la siguiente será en viernes. La siguiente charla será el siguiente, no jueves 16, sino viernes 17 de mayo. De todos modos, lo tendrán todo lo tienen todo en la página web y lo pueden ver. Además, para el próximo día tenemos previsto un obsequio de un libro del autor sobre la materia que va a decidir para que no tengan que demorar antes de los lleven escritos a casa. Bueno, y como esta es ya la última antes de la final de las sesiones que se hacen aquí en Diputación, a todos ustedes les agradezco que vengan. Ya saben que en muchas presentaciones decimos y digo con insistencia que esta casa, que esta sede, que este espacio es suyo, así que pues ojalá tengan el hábito de venir aquí a disfrutar de actividades culturales. Puesto que el jueves que viene no hay sesión, pero pues ya ha nacido el hábito de que todos los jueves hay cosas interesantes en esta casa, pues yo les invito a que vengan a la presentación del libro que vamos a hacer de Carmelo Marcén, que es un libro que todavía no está presentado en sociedad, se va a presentar aquí por primera vez, que son los ecorrelatos inacabados sin fecha de caducidad, así se titula el libro, y será en un coloquio que harán Carmelo, que es el autor, con Cristina Monge, aquí el próximo jueves, día 2, a las 7 de la tarde. Así que están invitadas, invitados, y bueno, espero verles por aquí. A todos, incluidos los de la primera fila, que van a sacar sobresaliente. Muchas gracias a todos. Entre tantos agradecimientos, nos vamos a acabar sin agradecerles especialmente. Carmen, muchísimas gracias por la charla. Ha estado muy amena, muy didáctica, creo que con las caras lo decían todos respecto al interés con el que se ha seguido, y estoy seguro que volveremos a contar contigo en la buena tradición del curso, porque tanto el asunto como su buen hacer lo merece. Muchísimas gracias. Muchas gracias.